Mariana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta segunda invitación. Como te comentaba ahorita, antes de comenzar a grabar, ya después de un tiempo considerable desde la última vez que platicamos. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Así es, Ángel. No, pues muy bien. Con mucho gusto estar aquí otra vez compartiendo contigo y con tu audiencia. Gracias por invitarme. No, en verdad, muchísimas gracias a ti. Ya pasaron una cantidad importante de episodios. Creo que por ahí fuiste, si no me estoy equivocando, como del 30, 30 y algo. Ahorita ya este es el 135. Entonces ¡Wow! ya. ¡Felicidades! Sí, muchas gracias, Mariana, muchas gracias. La verdad es que para mí el continuamente seguir grabando, platicando, a mí mismo me representa una mejora por comprender de manera distinta los temas, pero al final también me da mucho gusto poder ver como esa evolución dentro de los mismos invitados que llego a tener, porque al final yo creo que vas a coincidir conmigo en este punto de vista. A medida que pasa el tiempo vas aprendiendo más, vas cambiando y te vas convirtiendo en una persona distinta, ¿no? Y Mariana, para arrancar justamente un poquito el tema principal que quería abordar contigo el día de hoy, y creo que también nos puede ayudar esto que voy a poner sobre la mesa para actualizar incluso un poquito de contexto de lo que ha pasado en este último tiempo. Recientemente, por ahí vi que fue esta reunión del 30 aniversario del Colegio de Nutriólogos, 30 años, qué locura. Y me Sí. gustaría tanto que dieras un poquito de contexto en general del evento, pero también unirlo con esta pregunta, esos 30 años que al final tú puedes ver de manera un poquito más cercana, por así decirlo. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la evolución de las ciencias de nutrición en el área práctica, pero también académica aquí en México? ¿Cómo has visto ese paso de los años del 95, si no me estoy equivocando, hasta dos Así mil es. veinticinco actualmente? Es correcto, sí, pues la verdad es que fue un evento muy bonito. Creo que el Colegio Mexicano de Nutriólogos, ahora en su nueva mesa directiva que está presidida por el doctor Edwin, pues está tomando mucha fuerza y el Congreso fue sin lugar a dudas la muestra de que viene con todo, ¿no? Este nuevo Consejo Directivo de 2025-2027. Fue un evento que ocurrió en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México. Fueron 3 días donde hubo ponencias bastante diversas, estuvieron enfocadas sobre todo al tema de la inteligencia artificial, pero en realidad es que hubo temas de neurodivergencia, hubo temas clínicos, pero también hubo temas de la parte de sostenibilidad, porque era otro de los core del Congreso, inteligencia artificial, pero también la parte de sostenibilidad. Hubo una mesa de diálogo súper interesante con personas trans en cuanto a la atención a personas trans, ¿no? La atención nutricia y las consideraciones que debemos de tener en la atención hacia las personas trans. Hubo también una parte de reconocimiento a las fundadoras del colegio, al doctor Borges, ¿no? Que yo aquí sí hago como el anuncio y que las nuevas generaciones conozcan, creo que es algo importante, que conozcan a estas personalidades que fueron los y las pioneras de la nutrición en México. A mí me da de repente tristeza que les pregunto a mis alumnas, ¿saben quién es Marta Kaufer? ¿Saben quién es Ana Berta Pérez, ¿no? De Gallo. Y dicen, no, no sé, y yo es que es la que creó el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, ¿no? Y Marta Kaufer es una nutrióloga que fue de las fundadoras del Colegio Mexicano y que ahora es la directora de nutrición en la parte, en el Subirán, que tiene una trayectoria, es NI3, tiene una trayectoria de investigación enorme, ¿no? Y creo que tenemos que conocer a esas personalidades y bueno, hubo un espacio de reconocimiento a todas ellas y al doctor Borges, que bueno, también fue pues muy especial, ¿no? El poder ver a personas tan importantes del gremio de la nutrición y que han dado tanto poderlos ver ahí en el estrado recibiendo estos reconocimientos. Entonces, pues sí, son 30 años donde ellas fueron, como decía, pioneras, les tocó tocar piedra, la nutrición no estaba formalizada como tal, no había un colegio instituido, no estaba la parte de la certificación, que esa se dio 2 años después. Y bueno, creo que esas son de las cosas, sobre todo el tema de la certificación, que más reconozco del trabajo que ha hecho el Colegio Mexicano de Nutriólogas a lo largo de estos 30 años. Mariana, y
Me uno a esa lista, por así ponerlo, de nuevas generaciones que a veces nos sentimos como un poquito desconectados con esta parte del área académica que se lleva aquí en México, en el país, ¿no? Digo, yo tengo la fortuna y creo que va bien conectado con el tema que ahorita vamos a ir abordando poco a poco. Tengo la fortuna, pues bueno, de ya haber nacido con una era de redes sociales, con una era de acceso abrumador hacia la información, que al inicio pudiera pensarse como una gran ventaja, que lo es definitivamente, pero al menos para mí también ha representado un gran reto durante los últimos años y también me gustaría saber mucho tu perspectiva, porque ya entonces se vuelve un mundo en el que no es que haga falta información, sino que se vuelve valioso la capacidad que tienes de ir diferenciando la información y de cómo te vas Exacto. navegando y cómo vas utilizando estos nuevos medios que digo, por ahí trajiste a la mesa el tema de inteligencia artificial, que creo que eso igual es bien interesante porque al final nos hace entender un poquito en el contexto en el cual cómo se va desarrollando nuestra área profesional, ¿no? Y creo como que ir haciendo esas combinaciones con tener el entendimiento de las bases, por supuesto, pero saber que pues esas bases, esas recomendaciones, esa parte biológica, pues no se desarrolla en un vacío, ¿no? Sino que estamos atados al contexto en el que nos vamos desarrollando. Pero no sé, por ejemplo, aquí cuál es tu punto de vista sobre esto que acabo de comentar. Sí, pues tocas un punto muy importante y hay un término que incluso se acuñó hace no tanto, que es la infoxicación, ¿no? O sea, hay tanta información que terminamos intoxicados de tanta cantidad de información y podemos perder la capacidad de discernir entre aquella información valiosa, real, de aquella que puede ser fake news, ¿no? Ujú. Inclusive. Entonces, aquí yo creo que la palabra clave es pensamiento crítico y el seguir formándonos basados en evidencia, ¿no? Y saber cómo poder filtrar la evidencia científica, porque aún dentro de los artículos científicos, por ejemplo, Ujú. dentro de la evidencia, puede Claro. haber muchas diferencias, ¿no? Por el tipo de diseños de estos estudios, donde hay estudios muy bien diseñados, muy controlados, y hay otros que no, y que aunque arrojen resultados y sean publicados en un paper, no necesariamente son confiables. Entonces, pues yo creo que de eso vamos a hablar también más adelante porque son de las competencias de los profesionales de la nutrición actual que sí o sí debemos de tener. Sí, claro. Y justo, Mariana, tocando el tema central del día de hoy que me gustaría abordar contigo y saber tu punto de vista, tu perspectiva que tienes definitivamente formada en el área académica, pero también en el área práctica, porque yo creo que ahí es donde viene esa conexión entre, por ponerlo con estas palabras, bajar el conocimiento, bajar las recomendaciones y saber que lo importante es aquella persona que viene hacia ti, ¿no? Aquella persona que quiere que le ayudes hacer esa transición en mejorar su alimentación, ¿no? Y me gustaría partir justamente con ello, porque al final creo que pues sin adherencia no hay nada, ¿no? Y creo que eso es bien interesante porque a veces, por supuesto que podemos tener esta parte de entendimiento de la parte biológica, de la parte bioquímica, de la diferenciación, las recomendaciones que tenemos de los distintos nutrientes para las distintas poblaciones. Pero creo que cuando empezamos a transicionar en, ok, pero ahora cómo hago, ya no solo el diseño del plan, sino cómo hago para que una intervención nutricional, para que la persona que esté enfrente, pues sea exitosa, que le ayude justamente a hacer esa transición, digo, pese al contexto en el que se encuentre, ya sea que quiera justamente o que tenga objetivos desde el punto de vista estético, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista deportivo. Al final, para ti, ¿cuáles son esas bases esas piedras grandes que sostienen que toda intervención, o más bien dicho, que la intervención que pongamos los profesionales de la nutrición, pues podamos considerarla exitosa, ¿no? Que ayude justamente a ir por el objetivo que tenga enfrente la persona. Claro, yo creo que hablando de determinantes para una intervención nutricional exitosa y como bien dijiste, en cualquier área de la nutrición, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente de planes o de intervenciones dirigidas a pérdida de peso o recomposición corporal, cualquier intervención nutricional, como dijiste, área clínica y del área clínica, bueno, tenemos un abanico de alternativas enormes, área deportiva, en el área en que nutriólogos, nutriólogas nos desarrollemos, creo que hay cuatro determinantes que serían muy importantes. Y el primero, pues voy a empezar por lo que tendría que ser nuestro centro
y que es el paciente. Y que el paciente en realidad me gustaría cambiarle el nombre y decirle la persona, ¿no? La persona que estamos Claro. atendiendo, que no es un número, que no es un código, que no es un paciente en realidad, porque paciente me suena a que es pasivo, ¿no? A que está paciente sentado y no, en realidad la persona Mm. que vamos a atender tiene un rol muy activo y es lo más importante y es el centro. Entonces, ese para mí sería el determinante número uno. Y ahorita lo puedo, si quieres, profundizar más. El número dos serían las competencias que deben de tener los profesionales de la nutrición. El número tres, la estructura que le demos a nuestro proceso de atención. Y el número cuatro, que también es igual de importante, son todos los factores del entorno del sistema de salud. O sea, yo siento que el sistema de salud no lo Mm. podemos dejar fuera, porque como nutriólogos estamos dentro de un sistema, ¿no? Que también nos puede favorecer en muchos sentidos o puede bloquear o tener escasez de algunos recursos que tal vez pudieran hacer que nuestras intervenciones fueran más efectivas, sobre todo, por ejemplo, para aquellos que trabajan en el sector público, ¿no? Esos cuatro determinantes diría yo que son esenciales. Y bueno, tengo cosas que decir dentro de cada uno de ellos, pero ya tú me Claro. dirás. Sí, por supuesto, yo creo que justo iniciando por el primero, por la persona que coincido contigo, me atrevería a decir que es de lo más complejo de repente a discernir cuando comienzas en la práctica, porque a veces justamente te pintan como que al paciente perfecto, ¿no? Y lo pintan, perdón, solo con ciertas características. Pero oye, se nos olvida que tenemos a una persona enfrente, que es una persona que tiene un contexto, que tiene antecedentes, que está pasando por situaciones muy específicas y creo que justamente el poder identificar qué es, como más bien dicho, qué relación tienen estas situaciones con su manera de alimentarse, pues creo que es el centro Es fundamental. de bastante, ¿no? Entonces, sí, por ahí te parece bien que comencemos, Mariana, creo que estaría muy Sí, interesante. empecemos por las personas que estamos atendiendo, independientemente del grupo etario, si atiendes infancias, si atiendes adultos, personas mayores, cualquiera que sea el grupo de edad, son personas. Y algo que es indispensable, porque acuérdense, estamos hablando de qué se necesita para que mi intervención sea exitosa. Ujú. Necesitas la motivación y la disposición al cambio de la persona. Porque cuando hablamos de alimentación, alimentación en realidad es una conducta, es una acción vital que necesitamos hacer y que la hacemos normalmente por lo menos 3 veces al día, los 365 días del año, desde el día que fuimos concebidos, no desde el que nacemos, desde el que fuimos concebidos hasta el último día de nuestros días, ¿no? Entonces, Sí, claro. es importante la alimentación, es importantísima porque es de las conductas que más hacemos desde, o sea, en todo el curso de nuestra vida, ¿no? Y que es vital. Entonces, es una conducta y al hablar de que nosotros queremos apoyar a que la persona cambie su alimentación, pues entonces lo que queremos hacer o lo que estamos buscando es que cambie su conducta. Y cambiar la conducta, pues entonces primero tenemos que entender qué es la conducta, porque si no, pues cómo vamos a apoyar realmente a que la persona modifique, ¿no? Y creo que desde ahí hay muchas áreas de oportunidad en los y las nutriólogas porque pensamos que es el plan de alimentación el centro, que tenemos que ser expertos en dietocálculo, ¿no? En un cuadro dietosintético excelente, con una distribución de macronutrientes magnífica, que por supuesto es importante, pero eso no sirve de nada si la persona no tiene la motivación y la disposición para cambiar la conducta. Entonces, ese es un punto muy, muy importante. Y ahí no me voy a meter en ese tema porque es enorme, pero les dejo ahí en el tintero para que lo anoten y lo investiguen. Podrían empezar ustedes a checar el modelo transteórico de las etapas del cambio. Fue un modelo que a mí me Mm. sirvió mucho para empezar a entender en dónde estaba parado mi paciente o la persona que yo estaba atendiendo en cuanto a la disposición y la motivación al cambio. Hay personas que te Mm. visitan porque alguien los derivó, ¿no? Pues es que me mandó el médico internista y pues aquí estoy, pero en realidad la motivación que trae para el cambio y demás pues es nula o a lo mejor ni siquiera sabe por qué está ahí contigo, ¿no? Claro. Entonces, ese es un paciente muy particular, a diferencia de alguien que llega y te dice, Mariana, estoy convencida que quiero hacer un cambio, ya me inscribí al gimnasio, no, ya quité el azúcar de mi alacena y dices, ok, o sea, esta es una persona que está en un nivel de motivación completamente diferente a la otra. Entonces, De empezar por el acuerdo. modelo transteórico, les digo, se los dejo ahí de tarea, creo que puede ser un buen inicio para medir dónde está nuestro paciente y cómo entonces podemos hacer una intervención exitosa dependiendo de
cómo está en ese nivel de motivación. Ese sería un punto importantísimo. Ok, ahí me gustaría agregar algo, Mariana, que creo que igual tratando de enriquecer un poquito más este primer determinante, Claro. que creo que es muy, muy interesante, y me gustaría también saber tu punto de vista, es al menos algo que yo últimamente hago o trato de comunicar cuando pues estoy con los pacientes, es justamente hacerles ver que probablemente cambiar su alimentación es o será de los cambios más grandes que pueden hacer en su vida, porque al final recae en una reestructuración de poder comprender justamente por qué comemos lo que comemos. Y aunque pudiera de repente tener tintes un poquito filosóficos esta pregunta, al final es interesante matizar esta pregunta. Y creo que aquí una de las cosas que al menos, y si no me estoy equivocando, fueron de las cosas que también comentamos en la plática que tuvimos hace algunos años, fue justamente que el nutriólogo no se vuelva ese dispensador de dietas, ¿no? Sino que se vuelva ese intermediario entre la comida, entre las opciones que tiene para alimentarse la persona y la persona. Porque al final creo que justamente como lo mencionas, el poder también detectar que no todos parten del mismo punto de inicio es algo muy importante, porque al menos tal vez existe o podemos identificar, y creo que esto igual va a estar relacionado con la capacidad, con la práctica que tenga el profesional de la nutrición, en saber que a lo mejor hay personas que solo necesitan hacer ciertos ajustes en su engranaje para poder estar o establecer, por así decir, ese camino de buenos hábitos o esas mejoras en la alimentación. Y creo que aquí se conecta también con lo que íbamos comentando al inicio, la parte de poder ayudar como educador, ¿no? Y muchas veces saber que, pues sí, por el hecho de que a lo mejor todos comemos, de repente todos podemos sentirnos con la capacidad de decir, ah, no, pues ese comer esto está bien porque al final eso es lo que yo como, ¿no? Muy lejos de la opinión o de la justamente educación de tener a la hora de elegir los alimentos, ¿no? Que creo que al menos desde mi punto de vista son de las cosas más importantes también, el poder promover justamente esa educación, el poder que, oye, al paciente le puedan transmitir más allá de lo que comentabas de un plan en específico con cantidades específicas. Oye, vamos a empezar a distinguir los grupos de alimentos, vamos a empezar a ver cómo es tu consumo de granos, de cereales integrales, de frutas, de verduras, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que al final justamente creo que se relacionan mucho con esto que muchas veces se denomina habilidades blandas, ¿no? Que es tener esa capacidad de comunicación del profesional. No sé, siento que a veces puede llegar a estar un poquito infravalorado y son cosas que en el largo plazo definitivamente pueden marcar la diferencia en una intervención, ¿no? Definitivamente. Y eso que estás tú comentando, Ángel, es atención centrada en la persona. Y por eso fue mi Mm, punto número uno, porque si estamos centrados en la persona, vamos a tener una intervención nutricional exitosa. Y si estamos centrados en la enfermedad o en cualquier otro factor, nuestra intervención no va a tener éxito. Entonces, eso es clave. Y bueno, solo para cerrar y pasar al punto ujú. número dos Sí, en cuanto a adelante. los factores del paciente. Medir también, como tú decías, conocimientos, creencias que tenga alrededor de la comida, la relación que tenga con los alimentos, sus condiciones clínicas y metabólicas también, claro, ¿no? O sea, la parte de salud hay que medirla. El acceso que tenga a alimentos saludables, quién cocina, dónde comes, viajas, comes en casa, fuera de casa, tus tiempos, tus horarios, en qué trabajas. Y el apoyo social y el entorno familiar también. No es lo mismo una persona Mm, de 75 años que vive sola, que es viuda, se hace sus propios alimentos, a una persona que tiene 75 años, que es viuda, pero que a lo mejor vive en un entorno familiar, ¿no? Que tiene quien le apoye con las compras, etcétera. Entonces, todo eso definitivamente hay que considerarlo. Y en el punto número dos, que es parte de lo que tú decías de las habilidades blandas, yo comentaba que hay que tener las competencias del ujú. profesional de la nutrición. Y dentro de las competencias entran las competencias técnicas, las competencias clínicas, que entran todos los conocimientos que aprendimos en la universidad y que seguimos aprendiendo, porque hay que seguirnos actualizando, por supuesto, pero también, como tú decías, estas habilidades blandas que tienen que ver con comunicación efectiva, con empatía y que son igual de importantes que las otras, Ujú. definitivamente. Ahí, por ejemplo, Mariana, me gustaría saber, digo, al menos hablándolo desde mi experiencia, que pues tengo prácticamente un año que salí de la universidad, pero de repente considero
que no se le da de repente tanto énfasis a esta parte de las habilidades blandas, ¿no? Creo que sobre todo, al menos en la formación, que puedo hablar de mi experiencia, esta parte teórica es muy prevalente, ¿no? Esta parte de, oye, por supuesto, aprender las bases. Y creo que al fin ese continuo, porque al final creo que el llegar a un entendimiento de todo es muy complejo y dudo mucho que podamos decir, ah, ahora domino completamente todas las áreas de la nutrición, desde la parte básica a la parte práctica. Creo que al final es un continuo de estar, pero creo que estas habilidades blandas de repente no se les llega a dar tanto énfasis. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles serían esas cosas en las que deberíamos fijarnos para ir promoviendo, para ir mejorando estas competencias como profesionales en la nutrición? ¿Cuáles tú considerarías que son cosas que pudieran ayudarnos a desarrollar esto? Bueno, desde el diseño de los planes de estudio, ¿no? De las universidades, hay que considerar siempre las competencias disciplinares, pero también hay que considerar las competencias que les conocemos como competencias transversales. Las disciplinares son las que tienen que ver tal cual con la ciencia que está estudiando, en este caso, el estudiante de nutrición, y las transversales son todas aquellas que no son necesariamente del área académico, del área disciplinar, pero que le van a sumar, ¿no? Y que entonces ahí es donde entra, por ejemplo, pensamiento crítico. Pensamiento Mm, crítico, híjole, es súper, súper importante y es lo que nos va a dar la capacidad de lo que hablábamos en un inicio, la capacidad de poder discernir, ¿sí? De poder discernir entre información valiosa versus información basura, que nos va a ayudar también a tomar decisiones al momento de estar frente al paciente y que eso no lo encontramos en los libros, que es algo muy sí, importante, ¿sí? claro. Y que aunque lo encontremos en ChatGPT, tenemos que filtrarlo a través del Claro, pensamiento crítico, ¿sí? Que esa habilidad no la tiene la inteligencia artificial, esa habilidad solamente la tenemos los seres humanos y es lo que nos diferencia. Entonces, ChatGPT, dame un plan de alimentación para un paciente renal que pesa tanto, estadio tal, con diálisis, ¿no? Te lo va a dar. Pero luego tú tienes que meter el pensamiento crítico para hacer esta adaptación y decir, ujú, ok, de esto que me está dando, qué cosas sí aplican a la realidad del paciente, qué cosas no, qué cosas sí están sustentadas en ciencia, qué cosas no, ¿no? ¿Cómo lo adapto a la realidad cultural, social, económica de la persona? Eso no va a claro, venir en los libros ni en el ChatGPT, eso es el pensamiento crítico y creo que es de las competencias más importantes, aparte de todas estas habilidades sociales de comunicación, de empatía, ¿sí? De poder generar confianza con el paciente, claro. importantísimo. Sí, Mariana, pasando a determinado interés y bueno, quiero quitarte más de tu tiempo, pero sí me gustaría que si pudieras ahí tocar o tratar justamente, considero que el punto, el determinante 3 que me platicabas que era del proceso de atención y justamente la parte 4 que es este contexto y no ignorar, saber las limitantes y también potencialidades que pueda llegar a tener el sistema de salud, pues creo que van de la par, ¿no? Y pueden complementar justamente Sí. muy bien con cara a ir dilucidando un poquito más estos últimos dos determinantes. Sí, en el número 3 donde yo hablaba del proceso como tal, bueno, ahí sí viene ya la parte más técnica, que es Ujú, importante, donde el proceso de atención nutricional, el famoso PCN o PAN, como se los ujú, hayan enseñado ustedes en la universidad, creo que es muy valioso como un inicio para mm, ordenar nuestra estructura al momento de estar atendiendo a una persona, ¿no? Es decir, tiene que haber un orden, tenemos que hacer una evaluación y una evaluación completa, ¿sí? Donde integremos todas las variables que estábamos hablando de variables culturales, sociales, gustos, preferencias, etcétera. El diagnóstico, muy importante después de la evaluación, el utilizar el formato PES, considero yo también que es muy valioso. Porque en el formato PES identificamos no solamente el problema del paciente, que es lo que en mis tiempos, hace 20 años, solamente el diagnóstico era eso, ¿no? Obesidad, sobrepeso, desnutrición, es decir, el problema. Pero el PES te pide un problema y una etiología, que eso cambia completamente el panorama, porque, ok, tienes sobrepeso, pero ¿por qué? ¿Cuál es la ujú, raíz del problema? Y ahí, híjole, el abanico de opciones también es amplísimo. Y el tener pensamiento crítico y el hacer una buena evaluación es lo que nos va a ayudar no solo a identificar los problemas nutricios, sino también las bases etiológicas de por qué se están gestando esos problemas. Y la S, que son los signos y síntomas, que nos van a ayudar sobre todo para la parte del monitoreo. Pero la etiología es importantísima porque la intervención, que es el paso siguiente,
y que es de lo que estamos hablando, cómo lograr una intervención exitosa, yo te diría, si identificas el problema, por supuesto, pero también la etiología de forma Ujú. correcta y tu intervención la diriges a la etiología, al factor etiológico, tu intervención tiene muchas más posibilidades de ser exitosa que si solamente la diriges al problema. Te pongo un ejemplo muy rápido, Ángel. Si Ujú. dirigimos la intervención nutricia al problema, y el problema, el más trillado, ¿no? Sobrepeso. El Ujú. problema es sobrepeso. Eh, disciplinarmente, ¿qué sabemos o cuál sería la intervención sobrepeso? Dieta hipocalórica, ¿no? Una distribución adecuada, a lo mejor, punto, ¿no? O sea, si nos vamos a la parte dietética, esa sería la intervención. Sin embargo, si la intervención la sustentamos en la etiología, y por ejemplo, la etiología del sobrepeso es una falta de conocimientos, por ejemplo, ¿no? Sobre alimentos ultraprocesados. Y mi intervención entonces, aparte de la dieta, si quieres darle una dieta, pero realmente aquí lo más importante sería enseñarle a la persona a identificar alimentos ultraprocesados, a leer etiquetas, porque esa es la raíz del problema de su sobrepeso, que está comiendo muchísimos alimentos ultraprocesados por desconocimiento, no lo sabe identificar, no sabe cuáles son los riesgos a la salud y eso le está detonando un exceso de adiposidad, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia el enfocar la intervención desde la raíz a solamente desde el problema? Por eso el PES creo que es importantísimo. Después la intervención, por supuesto, planificada, clara, alcanzable. Aquí yo les sugeriría, usen las metas SMART, ¿sí? Que estas metas sean específicas, medibles, alcanzables, realistas. ¿Alcanzables para quién? Para la persona, porque todo esto es atención centrada en la persona. Y bueno, un monitoreo y un seguimiento estructurado, donde no solamente estemos evaluando cuestiones antropométricas, sino que todo lo que se evaluó se siga monitoreando para poder tener cambios, repito, no solo en la parte antropométrica, sino también en la parte conductual, porque lo hablamos en un principio. Comer es una acción, es una conducta, y lo que estamos buscando es un cambio de conducta. Entonces tenemos que medir la conducta, y la conducta no se mide en kilos, definitivamente, ¿no? Sí, totalmente. Mariana, digo, ahí para agregar un poquito igual, No, ir hay cerrando, mucho que agregar, Ángel. sí, sí, totalmente. Pero para ir cerrando la conversación igual, para no quitarte más de tu tiempo, algo que me gustaría agregar también es, creo que el poder pintar este panorama más amplio nos da esa idea de tal vez no quedarnos con el querer buscar, y yo creo que eso se llega puede llegarse a ver en repetidas ocasiones, sobre todo en aquellos que vamos, comenzamos formándonos, y es el querer buscar la respuesta específica en un artículo, la respuesta específica que te la diga algún otro profesional, ¿no? Creo que al final la intención es justamente el ampliar tus posibilidades y darte cuenta que, por ejemplo, ahorita regresando al ejemplo que comentabas de identificar la etiología, ok, a lo mejor justo te das cuenta que el problema es la falta de conocimientos sobre nutrición, sobre conocimientos de nutrición. Ok, pero aquí es donde entras tú y te das cuenta de, oye, qué forma puedo ocupar en base a las características que tengo, qué características que tengo que he detectado en el paciente para poder meterlo en este proceso de educación, ¿no? Y creo que ahí es donde se empieza a cultivar, pues justo la experiencia, ¿no? La experiencia de cada uno de los profesionales y que al final es pues la que te va a ir encauzando a poder detectar, por así decirlo, estos atajos, ¿no? Y poco a Correcto. poco tú ir construyendo tu mapa para que puedas tener este sistema, por así decirlo, de Sí. abordaje de los pacientes, ¿no? Pero al final creo que se vuelve pues mejor con la práctica, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo contigo, Ángel. Y yéndonos al último punto que Ujú. comentabas de los factores del entorno del sistema de salud, ¿qué cosas son importantes para que nuestras intervenciones sean exitosas también? El tiempo asignado a la consulta, ¿no? Es muy triste llegar a un Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? O a un hospital del bienestar y que la consulta de nutrición sea de 15 minutos. Porque no hay suficientes nutriólogos que atiendan. O sea, no es porque el nutriólogo quiera darle 15 minutos a la persona, sino porque es el único que está en el hospital y tiene una lista de 50 personas que atender por día y pues obviamente no le da la vida, ¿no? Para esa atención. Entonces yo ahí haría una súplica al sistema de salud donde, y retomaría una frase de mi amiga Sabi Camacho, que es México necesita nutriólogos y nutriólogas, ¿no? O sea, el sistema de salud necesita más profesionales de la nutrición trabajando en estas instituciones para que entonces pueda haber
más personas, se pueda atender a más clientes y que el tiempo de la consulta pueda ser un tiempo decente para poder hacer todo esto que estamos diciendo que no se logra hacer en 15 minutos, ¿no? Ese Totalmente. sería importantísimo. El trabajo multidisciplinario, eso también es clave. Colaborar. Sí, saber identificar y colaborar con médicos, con psicólogos, con terapia física, con expertos del sueño incluso, ¿no? O sea, hay Claro. muchas otras áreas y muchas otras expertices que pudieran sumar y que pudieran subirse al barco de la intervención que nosotros demos a las personas. El acceso a recursos educativos, a recursos de apoyo, hablando del sistema de salud, ¿no? Ujú. Importantísimo. Y bueno, las políticas públicas, las políticas institucionales de los servicios que se dan también de nutrición, pues básicos para que podamos tener intervenciones exitosas. Mariana, yo creo que todos y cada uno de esos puntos pudiéramos abordarlos uno por uno horas, Así pero ya sabes, Mariana, es. en verdad no quiero quitarte más de tu tiempo. No, no te Agradezco preocupes. muchísimo que pudieras venir. Digo, ahorita un poquito limitados en tiempo, pero en verdad creo que una tras otra joya fuiste soltando a lo largo de estos minutos que compartimos. A manera de cierre, Mariana, algo que quieras agregar antes de cerrar la conversación, algo que quieras dejar a las personas que nos están escuchando, algo que quieras anunciar, avisar por este medio, adelante, este es tu espacio. Pues yo diría que para cuidar tenemos que cuidarnos, entonces nuestro trabajo es cuidar a otros, somos acompañantes de la modificación de la conducta de otras personas, somos cuidadores de la salud de otras personas, eso es una responsabilidad enorme, pero también nosotros somos personas, entonces si queremos cuidar, cuidémonos, empecemos por nosotros mismos, yo diría que eso es algo muy importante. La atención central en la persona, ¿no? Somos personas también cuidando personas. Entonces, no quitar del renglón la parte más importante de que lo que tú estás atendiendo es la salud de un ser humano, ¿no? Yo creo que si nos centramos en eso, tenemos ya mucho camino andado para tener realmente una intervención nutricional de éxito. Listísimo, me hace mucho sentido todo lo que comentas, María. De hecho, justo eran una de las cositas que quería comentar, pero bueno, ahí se quedarán guardadas. No pasa nada. Espero, Mariana, nos permita el tiempo en la vida poder vernos por acá por tercera ocasión, Claro que claro, si sí, tú me lo permites. Y claro que pues sí. bueno, sin más, Mariana, con esto cerramos la conversación. Dejamos link a tu Instagram aquí en la descripción para todos aquellos interesados por ahí se den una vuelta. Igual no sé, Mariana, si quieres dejar alguna otra red social donde las personas te puedan contactar, aquellos que nos escuchan. Pues mi correo electrónico, Ok. Ujú, ujú. mdemamá.orellana@tec.mx. Por esa vía, con muchísimo gusto. El Instagram, claro que sí, aunque les digo, realmente mi red social es entre profesional y personal, entonces subo Claro, desde la chela del sábado hasta el paper que voy a publicar la próxima semana. Entonces, bueno, ahí nos podemos poner a platicar de todo un poco, pero con mucho gusto también, claro, por ahí pueden seguirme y por ahí podemos estar en contacto. listísimo. Dejamos esos datos. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Claro que Bye sí, bye. un abrazo, bye.